Bien, buenas noches. Vamos a iniciar el día lunes. Terminamos de armar el activo, ¿verdad? Yo sé, estoy consciente que algunos han tenido problemas para copiar toda la información que se va presentando. Por esa razón, yo voy a compartir con ustedes, ya terminado el balance, ya completo, se los voy a compartir para que usted pueda revisarlo y ver si hay alguna cuenta que le haga falta. Aparte también los videos, hoy mismo los voy a subir. El lunes no los pude subir porque ya estaba un poquito cansado, entonces, y he estado un poco ocupado ayer y hoy todo el día, este día todo el día doy clases, ¿verdad? Y pues es prácticamente desde las 8 de la mañana que inicio hasta ahorita que estamos todavía en clase, con algunos recesos, obviamente. Vamos a ver ahora la parte del pasivo y el patrimonio que nosotros pues ya sabemos de que el día lunes completamos los activos y ahora viene la contraparte que es el pasivo y el patrimonio. Entonces acá vamos a escribir, bueno, pasivo y patrimonio neto, que es el nombre completo y correcto de esta parte. Vamos a... Bien. Vamos a comenzar igual que en el activo con con lo que se llama el pasivo corriente. Primero vamos con el pasivo corriente. Y si usted se recordará, pues al igual que el activo corriente, hay varios rubros que vamos a ir desglosando. El primero de ellos se llama cuentas y documentos por pagar. Ese es el primer rubro del pasivo corriente, ¿verdad? Entonces, dentro de este rubro de cuentas y documentos por pagar, nosotros encontramos básicamente dos cuentas que son acreedores comerciales y documentos por pagar. Esas son las dos cuentas que integran el rubro de cuentas y documentos por pagar. Y que de acuerdo al planteamiento que usted ya tiene ahí en su cuaderno, buscamos ahí acreedores comerciales y vamos a encontrar que tiene 1.670.990.15 dólares. Y los documentos por pagar tienen un valor de 126.700. Esas son las únicas dos cuentas que integran el rubro de cuentas y documentos por pagar. De la misma manera que hicimos en el activo, vamos a sumar esas dos cuentas y el valor que nos resulte, vamos a colocarlo a la altura de cuentas y documentos por pagar. Vamos a hacer la suma. Perdón, ahí me equivoqué. Y la suma iría entonces acá. Nos da una suma de 1.797.690.15. Luego, tenemos el siguiente rubro que se llama otras cuentas por pagar. En el caso de otras cuentas por pagar, pues tenemos un listado por ahí en los esquemas y en el planteamiento encontramos que tenemos la cuenta de acreedores varios. Acreedores varios que para el caso tienen un valor de 5.600 dólares. Acreedores varios. Luego, les decía la clase pasada de que si alguna cuenta de los listados que he dado yo, de los esquemas, no aparece, sencillamente se ignora. No hay que ponerla. Tampoco se va a poner la cuenta y se le va a poner cero. No. Si la cuenta no está dentro del listado original del ejercicio, simplemente ignoramos esa cuenta. La siguiente cuenta que tenemos se llama retenciones y percepciones. Entonces ahí en el listado usted puede revisar que retenciones y percepciones tienen un saldo de
$2,789. Entonces ya llegamos a acreedores varios y retenciones y percepciones con $2,789. Luego seguimos con intereses por pagar, que para el caso intereses por pagar tiene un saldo de $23,333.33. Ese es el saldo que tiene intereses por pagar. Intereses por pagar, 23,333.33. Y finalmente tenemos dentro de este rubro la cuenta de obligaciones fiscales, que para el caso tiene un saldo de $56,789.26. Entonces tenemos 4 cuentas dentro de ese rubro y otras cuentas por pagar, que son acreedores varios, retenciones y percepciones, intereses por pagar y obligaciones fiscales. Entonces, al sumar esas 4 cuentas, nos va a dar el valor que le vamos a poner a el rubro, que para el caso sería 88,511.59. Entonces, dentro del pasivo y patrimonio ya tenemos el pasivo corriente. Tenemos 2 rubros, que son cuentas y documentos por pagar y otras cuentas por pagar. Vamos a ir dando espacio para que copien. Vamos a dejar un poquito en silencio mientras usted copia, tiempo prudencial, y luego. Muy bien, continuamos y dentro del, siempre dentro del pasivo corriente tenemos otro rubro que se llama préstamos corrientes. Y aquí es donde vamos a irnos al listado de cuentas, porque por ahí aparece un préstamo prendario, creo yo. Veamos acá préstamos prendarios que tiene, vamos a ver. Bueno, hay préstamo prendario y hay préstamo hipotecario, pero el hipotecario no nos establece si existe una parte corriente, por lo cual vamos a asumir de que es a largo plazo. Pero los préstamos prendarios sí dice de que el saldo es de 1,525,000, pero que hay una parte corriente que es de 25,000. Esto lo explicamos en la clase de que lo que esto significa es que, por ejemplo, de ese 1,525,000, $25,000 hay que pagarlos en el corto plazo y el resto, que sería 1,500,000, se pagaría más allá de un año. Veamos esto, lo vamos a hacer a través de un cálculo aparte. Aquí aparecen los préstamos prendarios. Esto usted lo va a hacer aparte, así, en la siguiente página. Y dice que los préstamos prendarios tienen un saldo de 1,525,000. A eso le vamos a restar los 25,000 que menciona ahí, que es la parte corriente. Hacemos la resta y obviamente lo que nos queda es la parte no corriente. Entonces, 1,525,000 menos 25,000 nos da 1,500,000.
Entonces, 25,000 es la parte corriente y 1.500.000 es la parte no corriente. De esa manera, usted va a hacer para cualquier situación donde se le presente un préstamo y diga que hay una parte corriente. Entonces, lo que usted tiene que hacer es que al saldo le va a restar la parte corriente y lo que le va a dar como resultado es la parte no corriente. Quiere decir que en esta parte vamos a escribir $25,000 en el balance. Nos vamos al balance. Y aquí nos va a aparecer, bueno, hay un sobregiro primero, a ese no lo había considerado, pero está ahí en la lista. Los sobregiros siempre son a corto plazo. Los sobregiros consisten en que el banco me presta para poder pagar un cheque, por ejemplo. Entonces, normalmente el banco me cobra un sobregiro al día siguiente, si es posible, si es que hay remesa. Cuando haya una remesa a la cuenta bancaria, ahí me va a caer encima el banco y me va a cobrar ese sobregiro. Por lo tanto, los sobregiros siempre son corrientes y tiene un valor de $12,000, ¿verdad? Esa es la primera cuenta que vamos a poner. Y luego vamos a escribir ese préstamo prendario como préstamo a corto plazo, que es la parte corriente. Y ahí vamos a escribir los $25,000 que hemos calculado en la otra página, ¿verdad? Entonces, en préstamos corrientes nosotros tendríamos sobregiros por 12,000 y préstamos a corto plazo por 25,000. Bien, entonces acá, de la misma manera que hemos hecho en los rubros anteriores, vamos a hacer una suma de los sobregiros más los préstamos a corto plazo. Y eso nos va a dar como resultado $37,000, que es 12,000 más $25,000. Siempre es importante que usted tenga una calculadora a la mano, ya sea una calculadora normal o la del teléfono, lo que le salga más práctico. De preferencia, yo siempre recomiendo tener una calculadora aparte de la que usamos en el teléfono, porque el teléfono lo utilizamos para otras cosas, ¿no? Y es importante tener una calculadora que esté totalmente destinada a la práctica. Pues una calculadora sencilla. No necesariamente va a una calculadora científica. Las calculadoras científicas, pues, depende de la marca Casio, que son las mejores, pues depende de las funciones que tengan. Pueden andar dentro de un rango entre 18 y $40, depende de qué tan completa sea. En nuestro caso no necesitamos ni siquiera una calculadora científica, sino que con una calculadora básica de esas de escritorio podemos tener hay unas bastante baratas, hasta $5, más o menos. ¿No? ¿Por qué? Porque la calculadora no solo le va a servir para esta materia, sino que le va a servir para otras como matemática y otras materias donde usted va a ver números. Ahora vamos a calcular el total del pasivo corriente. El total del pasivo corriente va a ser la suma de los tres rubros que aparecen acá, que serían cuentas y documentos por pagar, otras cuentas por pagar y préstamos corrientes. Estos tres valores nosotros los vamos a sumar y nos va a dar un total de 1.923.201.74. Una recomendación cuando estemos sumando con la calculadora es que las sumas usted las haga 2, 3 y hasta 4 veces para estar totalmente seguro. A veces cometemos errores involuntarios y cada vez que escribimos la cantidad, siempre la volvemos a escribir mal. Eso me ha pasado a mí. Bueno, en mi caso, porque yo tengo problemas en mi vista, mi ojo izquierdo, pues prácticamente tengo un 70% de visibilidad. Tengo manchas, ¿verdad? Tengo que someterme a un tratamiento láser para que me remuevan ciertas máculas que se le llaman los oftalmólogos, que me han surgido
a raíz de mi diabetes, que eso hace que los tejidos se inflamen y se revientan algunos vasitos, entonces eso en la vista, eso en la vista significa pues ver manchas, ¿verdad? No veo una imagen completa. Entonces por esa razón a veces ustedes van a notar de que dice hay una cantidad y a veces yo les digo otra o la digo incompleta porque no veo algún número. Es bastante delicado el problema que tengo. Primero Dios pues logre salir de esto porque es mi herramienta de trabajo. Es una de mis herramientas de trabajo. Pero a veces resulta que uno ve números donde no están, entonces, y hace 2 veces la misma cuenta y le vuelve a salir equivocada porque repetimos el error a veces, ¿no? Entonces es bueno hacer los cálculos varias veces. Cuando lo hacemos en Excel no hay problema. De hecho, quiero decirles que los trabajos finales que vamos a hacer, que son bastante largos, donde vamos a acumular todo lo que vamos viendo, hay que entender eso. Al final vamos a ver un ejercicio donde vamos a ver un balance, vamos a ver partidas de diario, vamos a ver algo que se llama mayorización, vamos a ver balance de comprobación, vamos a ver estado de resultados y vamos a ver balance final. Entonces, en ese ejercicio final, sí voy a dar como opción que usted lo pueda desarrollar en Excel. Pero ahorita, como estamos empezando, pues tenemos que aprender primero de la parte más rudimentaria para luego poder utilizar una herramienta mucho más sofisticada. Entonces, cuando usamos Excel, hay menos la probabilidad de error. Ya terminamos con el pasivo corriente, pero también tenemos el pasivo no corriente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá el no corriente. Dejamos un rengloncito ahí de por medio para no mezclar la información. Y dentro del pasivo no corriente tenemos varios rubros. Tenemos el primero que se llama préstamos a largo plazo. Y aquí vamos a encontrar en los préstamos a largo plazo, primeramente, los préstamos prendarios. Si usted recuerda, acabamos de poner $25,000 ahí arriba como préstamo a corto plazo. Y de acuerdo con los cálculos, la parte no corriente de los préstamos prendarios era de 1.500.000. Entonces, en esta parte del balance, nosotros vamos a poner a la par de préstamos prendarios 1.500.000, que es la parte no corriente, ¿no? Quiere decir que el valor de los préstamos prendarios queda dividido. Una parte queda en corriente y otra parte queda en no corriente. Pero, además de esto, en los préstamos a largo plazo tenemos también los préstamos hipotecarios, que de acuerdo al planteamiento no especifica, fíjese bien, que tenga una parte corriente. Si no especifica que hay una parte corriente, entonces vamos a tomar el total del saldo como no corriente. Hago aclaración de esto porque en algún ejercicio que le voy a dejar posteriormente, podría ser que los préstamos hipotecarios le aparezca que hay una parte no corriente, más bien una parte corriente. Y había que hacer el cálculo, el mismo cálculo que hemos hecho con los prendarios. En este caso, como no hay tal cosa, entonces los 2.050.000 irían totalmente al préstamo hipotecario. Mucho cuidado con esas cantidades que a veces uno puede cometer errores cuando las pronunciamos. Cualquiera se va chuco, como decimos en buen salvadoreño, y dice 2.050.000. No, ¿verdad? Allá en la asamblea están los que no pueden leer cifras. Aquí nosotros tenemos que leer cifras de manera apropiada. 2.050.000, así se leería esa cantidad. 2.050.000. Fíjense que cuando yo doy contabilidad bancaria hago una práctica con los cheques. En cierto tema, cuando vemos los depósitos a la vista y específicamente los depósitos en cuenta corriente, yo les digo, vamos a hacer esta práctica porque a mí me pasó cuando yo estuve en un determinado cargo y me tocó firmar cheques o me tocó a veces hasta elaborarlos. Y me topé con algunas situaciones donde yo no hallaba qué hacer. Entonces lo que yo hago es ponerles un ejercicio de cantidades y que me armen un cheque. Y el problema está en cómo poner las cantidades en letras, ¿verdad?
Más adelante voy a ver si hago un espacio para que veamos el temita ese, que es bien interesante, porque a veces nosotros nunca hemos hecho un cheque, porque nuestro trabajo no está orientado a eso. Entonces nunca hemos hecho un cheque y cuando nos toca hacerlo, en algunos casos fallamos y echamos a perder la hojita que no es de gratis. No, el banco cobra por la chequera. Entonces no podemos estar desperdiciando hojas de cheque. Entonces, ¿cómo poner una cantidad en letras? ¿Verdad? Por ejemplo, 1250.25. Entonces usted pone un 1250.25 sobre 100. Así se pone en letras. ¿Verdad? Los centavos van como fracción. Y el caso que a mí me pasó fue que yo tenía que hacer un cheque de un reintegro de un fondo, porque estaba trabajando con el gobierno, y había que reintegrar 25 centavos. Yo nunca había hecho un cheque por centavos. Y tuve que consultar a otras personas. Al final lo hice así como me dijeron, pero no quedé tan convencido, ¿no? Yo le puse el cheque en letras, porque yo dije, bueno, no le puedo poner 25 sobre 100 en la cantidad de letras, porque eh, o sea, me dirían, ¿y ahí qué es lo que ha puesto, no? Entonces, lo que hice fue poner 25 centavos. Ahí sí tuve que usar la palabra centavos porque la cantidad no llegaba ni a $1. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo en el camino y que si yo puedo de alguna manera preverle sobre esas situaciones que usted se... Imagínese que a usted le toque en un momento dado asumir un cargo de tesorero o encargado de un fondo, va a tener esos casos casi a diario. Entonces yo necesito, más bien no necesito, sino yo tengo la obligación como docente de irle orientando sobre esas cosas, ¿verdad? Bien, sumamos los dos préstamos y eso lo colocamos donde dice préstamos a largo plazo y ahí tendríamos 3.500.050. Ese sería el rubro de préstamos a largo plazo. Bajamos un poco y vamos con el siguiente que se llama, bueno, ya no hay más pasivos no corrientes. Entonces, si no hay más, sencillamente bajamos la misma cantidad, o sea, los mismos 3.500.050 lo ponemos como total pasivo no corriente, dado que no hay más rubros, ¿no? Ya no hay más rubros. Y luego vamos a totalizar el pasivo, que sería la suma del pasivo corriente más el pasivo no corriente. La suma de esas dos cantidades nos va a dar el total pasivo, que para el caso serían 5.423.251.74, que sería la suma de 1.923.201.74 más 3.500.050 del pasivo no corriente. Pero ya habiendo totalizado el pasivo, seguimos ahora con el patrimonio neto. El patrimonio neto que tiene como primer elemento, como es una sociedad, el capital social pagado. ¿Cuánto es el capital social pagado? Es de $700,000. Ese es el capital social pagado, que lo sacamos del listado de cuentas que yo les he dado. De ahí está todo. Luego del capital social pagado, tenemos otra cuenta que se llama reserva legal. ¿Cuánto tenemos de reserva legal? De reserva legal tenemos 12.980.67. Y el último elemento que aparece es la utilidad del ejercicio. Y la utilidad del ejercicio dice que es de 150.818.28. Esos son los tres elementos que este ejercicio nos da, porque otros elementos, por ejemplo, si nos hubiera dado pérdida el ejercicio, un detallito, cuando da pérdida,
esa pérdida va a ir siempre con signo negativo porque se va a restar. Ojo con ese detalle. Si son utilidades, ya sea del ejercicio o de años anteriores, siempre van a ir sumadas. Pero si son pérdidas de ejercicios anteriores o pérdida del ejercicio, tendría que ir restada. En este caso, como es utilidad, lo vamos a sumar y el valor se lo vamos a poner al patrimonio neto, la suma, que serían 863.798.95, que es la suma de estos tres valores. Vamos a dar un chancecito para que copien lo que... Bien, ya que tenemos el pasivo total y tenemos el patrimonio neto, vamos a calcular el total pasivo y patrimonio neto. Ahora, el nombre del documento, ya dijimos, es balance y eso significa que debe haber cierto equilibrio entre lo que está al lado izquierdo, que es el activo, y lo que está al lado derecho, que es el pasivo y patrimonio. Quiere decir que el total de activo debe ser igual al pasivo y patrimonio neto. Y por esa razón es que si nosotros observamos, y si usted tiene ahí su cuadro y ya lo lleva completo, se va a dar cuenta de que el total de activo, lo tenemos aquí abajo, es de 6.287.050.69. Y en la última cuenta que hemos escrito del pasivo y patrimonio la tenemos bastante arriba, la utilidad del ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ubicar al mismo nivel del activo, que generalmente es más largo, ¿verdad? Generalmente es más largo. Nos vamos a colocar ahí y ahí vamos a poner total pasivo y patrimonio neto. Y lo que vamos a hacer es sumar, fíjese bien, sumar lo que es el total pasivo más el patrimonio neto. Ambas cosas las sumamos, ¿verdad? Y nos da 6.287.050.69, que es exactamente lo mismo que tenemos en el activo. O sea, aquí no es que vamos a restar a esto menos aquello para que nos dé. No, debe cuadrar. Un balance general no necesita estar haciendo cálculos para cuadrarlo. Los balances deben cuadrar. Entonces usted observa ahí, las dos cantidades son iguales y por eso se llama balance. Entonces dejamos, no importa que dejemos este montón de renglones. Antes, cuando los balances se hacían de manera manual, se le hacía una línea aquí, ¿verdad? Para anular todo este espacio. Eso ya no es necesario porque ahora lo hacemos de manera, ¿cómo se llama? Digital, y por lo tanto no. Antes se hacía esa línea porque manualmente se podía modificar alguna cosa, le podíamos agregar alguna cuenta ahí en medio, pero hoy con esto que es digital, pues bien difícil porque ya está cuadrado. Entonces, con eso terminamos el balance general. Y con eso terminamos también la clase de este día. Dudas, yo sé que hay muchas, pero yo lo que, de acuerdo a la experiencia que tengo dando esta materia, usted va a poder salir de todas sus dudas
practicando, ¿verdad? Por lo tanto, yo entre mañana y pasado le voy a enviar 3 ejercicios de balance que van a ser, fíjese bien, nota del segundo laboratorio. Vamos a anticipar el segundo laboratorio. Ahí les voy a especificar qué fecha me van a tener que entregar esos ejercicios hechos a mano. También les voy a explicar cómo me los van a mandar, ¿verdad? En qué formato me los van a mandar. Por ahí, si no lo han hecho, yo creo que se los mencioné en la clase pasada, descarguen la aplicación que se llama Adobe Scan. Esa es la que sirve para tomar foto al cuaderno y crear un archivo PDF. Porque si lo hacen con fotografía normal, en primer lugar hay 2 problemas con eso de las fotografías normales. Una es que las fotos no salen bien, la resolución es mala a veces. Salen muy oscuras, salen muy borrosas y eso para mí es difícil, sobre todo por el problema de vista que ya les acabo de explicar, revisar ese tipo de ejercicios que vienen de esa manera. Segundo, las imágenes son más pesadas en términos de cuántos kilobytes o gigabytes llevan, ¿verdad? O sea, o megabyte, porque un documento no va, esos documentos no llegan a gigabyte, ¿verdad? Son documentos de kilo o lo más megabyte. En cambio, un formato PDF, pues tiene la ventaja de que en la aplicación Adobe Scan limpia la imagen, la resalta, la tinta, se ven mucho más claras, no se ven oscuras. Y en segundo lugar, el formato que vienen, que es PDF, no pesa mucho. Entonces, es más fácil descargarlas y en todo caso revisarlas, que es lo que yo voy a buscar. Así que por ahí llegamos, jóvenes, y nos conectamos el próximo lunes. Pórtense bien y cualquier cosa en el WhatsApp pueden hacer las preguntas que consideren necesarias. Si alguien está teniendo problemas, si es de nuevo ingreso y está teniendo problemas con la plataforma, no sabe cómo entrar para ver sus notas y cosas así, escríbame, ¿verdad? Por ahí le estuve ayudando a un compañero que tenía algún problema para ver alguna información. Sobre todo los de nuevo ingreso, que creo que la mayoría de ustedes lo son, y que nunca han usado la plataforma, ¿verdad? Si tienen alguna dificultad, porque lamentablemente el licenciado Torres, que era el decano de la facultad, pues y que era el que nos ayudaba con los alumnos en este aspecto, porque él se comunicaba directamente con los alumnos, pues renunció y no han nombrado ningún sustituto. Así que muchas gracias y cuídense. Buenas noches, licenciado. Bueno. Buenas noches.